Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Amén a lo que acabamos de cantar. Él nos sostendrá. No sé si antes de poder iniciar la presentación de la prédica podemos poner la frase que decía, pues nos ama el Salvador, pues Él nos sostendrá. Ten presente eso mientras estudiamos este versículo esta mañana, pues realmente lo que se nos pide en este texto es una completa y total dependencia en el Señor. Y a veces sentimos que no podemos en nuestra fuerza. Y a veces sentimos que no merece la interacción que se nos pide en este texto, pero recuerda esta frase, Él nos ama y Él nos sostendrá para hacerlo. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra, es un gran gusto y honor poder estar frente a ustedes y abrir la palabra de Dios. Realmente quiero que te veas a ti mismo como una persona sumamente bendecida por el hecho de que podemos venir a la palabra de Dios. Y hoy en nuestro último sermón acerca del Padre Nuestro, hemos aprendido muchísimo acerca de cómo orar mejor, qué es lo que Dios quiere para su iglesia. Antes de orar, entonces quiero pedirte que vayamos a Mateo 6. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta los versículos que nos corresponden esta mañana. Dice así la palabra de Dios, inerrante, infalible, toda suficiente. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque hemos venido hoy aquí, Señor, a adorar tu nombre, a exaltar tu nombre, Señor. A aprender, Señor, de tu carácter, de tu persona. A ver, Señor, nuestra fragilidad y nuestra necesidad de ti. Y a aplicar tu palabra, Señor, como bien nos recordaba John, Señor, haciendo memoria de Juan 10, Señor, que tus discípulos oyen tu voz, Señor, y te siguen. Y así, Señor, esta palabra que hoy vamos a meditar, Señor, nos llama a la acción, teniéndote a ti como nuestro sumo y máximo ejemplo. Gracias, Padre, por tu fidelidad a nuestra vida. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a estar meditando en Mateo 6, 14 al 15. El Padre Nuestro nos ha presentado grandes retos a nuestra cosmovisión, a nuestra forma de ver el mundo. Tiene básicamente una estructura muy simple. El Padre Nuestro está estructurado de manera simple. Mateo del 6 al 5 al 8, Mateo 6, 5 al 8, nos encontramos con la introducción al Padre Nuestro, donde se nos llama, se nos insta, se nos enseña la manera correcta de orar. El Señor dice, no ores de esta forma. ¿No recuerdas? Definitivamente, el Señor quiere que nos acerquemos de manera correcta para orar a Él. El cuerpo del Padre Nuestro es lo que hemos estado estudiando las últimas semanas, Mateo 6, del 9 al 13. Cada una de estas peticiones a Dios, ¿no? Centradas en el carácter de Dios. Y por supuesto, cómo el carácter de Dios afecta nuestras relaciones, nuestra dependencia en Él, nuestra dependencia en el Evangelio, nuestra dependencia en la fuerza para resistir el embiste de Satanás y sus artimañas. Nos está enseñando principios que pueden ser aplicados a nuestras oraciones diarias. Nos está enseñando un modelo de cómo debemos orar. Está moldeando con estos principios nuestra forma de orar, nuestra forma de ver el mundo. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, que nosotros como tus hijos cumplamos tus deseos y anhelos. No se haga nuestra voluntad, sino hágase la tuya. Ya que estamos familiarizados con las peticiones del Padre Nuestro,
encontramos la conclusión, y con esto cerramos, ¿no? Versículos 6 al 14, esta es la conclusión. De hecho, la mayoría de los estudiosos mira esto como la conclusión del Padre Nuestro. Pero notarás cuando leemos la conclusión que es muy similar a la petición que ella hizo en Mateo 6:12. Así que vamos a ver juntos los dos textos para que podamos tener estas dos porciones en mente mientras examinamos qué es lo que nos quiere enseñar en Mateo 6, 14, 15. Como hemos visto, Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, ¿no? En Mateo 6:14 retoma el tema, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará a ustedes sus transgresiones. Para entender mejor esta repetición, tenemos que entender que lo que se nos está pidiendo aquí es aplicar un patrón. Es decir, se nos está dando herramientas prácticas para nuestra vida. No es simplemente a un nivel de conocimiento, no solamente es que lo sepamos de memoria, no es solamente que lo repitamos de memoria, es que lo apliquemos a nuestra vida. Entonces, esta repetición sutil, generosa de parte del Señor, es para llevarnos a un punto, no solamente cognitivo, sino que afecte nuestra voluntad, nuestros actos, nuestras acciones. Es decir, que el carácter de Dios debe afectar no solo la mente y los deseos, debe afectar nuestras acciones, nuestra voluntad. Para ver el énfasis práctico en el que está inmerso la oración del Padre Nuestro, examinaremos algunos versículos rápidamente, como Mateo 5:20, donde vemos el énfasis o el llamado que se nos hace para que nosotros, como hijos de Dios, como discípulos, tengamos una justicia mayor que la de los fariseos. Y si nos comparamos con los fariseos, su disciplina, su rigurosidad, diríamos casi imposible superar su disciplina religiosa. Pero cuando estudiábamos este texto nos invitaba a tener un corazón completo para el Señor. Tienen un énfasis práctico, Mateo 5:20. En Mateo 5:48 el Señor nos dice, sean perfectos como su Padre Celestial, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Hay un gran énfasis práctico en la vida del cristiano, no solamente entenderlo y conocerlo, debemos ejecutarlo, debemos aplicarlo. Y por supuesto, cerrando el Sermón del Monte, donde tenemos inmerso el Padre Nuestro, tenemos esta ilustración en Mateo 7, versículo 24 a 25, que nos anima a poner las palabras del Señor en práctica, que nos llama a la obediencia. Mateo 7, 24 a 25 nos dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces hay un gran énfasis en todos estos textos de aplicación. No solamente saber qué significa, no solamente reconocer estas palabras, no solamente saberlos a nivel de nuestra mente. El llamado para nosotros es aplicar la palabra de Dios. Como Santiago nos ha sugerido, no solamente sean oidores olvidadizos, sino seamos hacedores de la palabra de Dios. Hay un gran énfasis en lo práctico. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, ¿por qué Jesús repite nuevamente algo que ya había dicho en la oración? Mateo 6:12 básicamente estamos viéndolo reflejado en la conclusión. ¿Será que ella no tenía nada más que decir? No lo creo. Entonces, la repetición no es mala. Por un lado, podemos pensar en la repetición como algo necesario para nuestro aprendizaje. Es algo pedagógico. Nos están repitiendo constantemente esto para que nosotros lo aprendamos, porque básicamente somos rápidos para olvidar. También es un principio de repetición, no significa que no tiene nada que decir, sino que realmente está enfatizando algo. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué el Señor Jesús vuelve a usar esta repetición de perdón y perdonar? Y si no perdonamos, no seremos perdonados por el Padre, y si perdonamos, seremos perdonados por el Padre. ¿Qué está buscando? ¿Qué está enfatizando? ¿Qué quiere producir en su audiencia? ¿Qué quiere producir en nosotros como sus hijos? Pensaría en dos cosas. Es reflexivo, pero al mismo tiempo es una advertencia. No solamente está tirando material que ya
nos dio, no está haciendo copy-paste de su propio sermón, está repitiendo porque quiere que nosotros seamos reflexivos sobre lo que está preguntando, lo que está haciendo, pero también veamos su repetición como una advertencia. Leamos nuevamente el versículo con esto en mente. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y aquí podemos caer en el error de pensar que la salvación depende de mi acción de perdonar, ¿no? Por eso necesitamos recordar lo que se nos enseñó en Mateo 6:12. Pero nuevamente dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Nos está invitando a reflexionar, nos está invitando a meditar, nos está invitando a que podamos ver la advertencia clara y plena aquí. Es decir, si nosotros como hijos de Dios creemos y dependemos en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, somos entonces dependientes del Evangelio. Entonces el ejercicio de perdonar a quienes nos ofenden es debido a que nosotros hemos experimentado ese perdón de Dios. Por lo que nosotros nos volvemos perdonadores de aquellos que nos ofenden. Nuevamente, nosotros como dependientes del Evangelio, estamos siendo llamados a depender en la obra consumada de Cristo. Para que nosotros, habiendo experimentado el perdón de Dios sobre nuestras vidas, podamos nosotros extender el perdón a aquellos que nos ofenden. Lo que está haciendo en este énfasis es a vivir el Evangelio de manera práctica. Entonces esta conclusión es un llamado para ti y para mí a centrar nuestra vida en el Evangelio. Número 1, somos llamados a vivir una vida centrada en el Evangelio. No a vivir fuera del Evangelio. Es a experimentar y vivir el Evangelio en todas las áreas de nuestra vida. Solo piensa nuevamente en la estructura del Padre Nuestro. Las primeras 3 peticiones están enfocadas en el carácter de Dios, mi relación con Dios. Va a tener un impacto profundo en mi relación con las personas que están a nuestro alrededor. Va a tener un impacto profundo con las personas con las que nos relacionamos. Y en el día a día, en la vida cotidiana, tendremos a tener fricciones, situaciones en las que nos sentimos ofendidos, porque alguien dijo algo que no nos gustó, porque alguien hizo algo que no nos gustó. Y a la luz de vivir una vida en el Evangelio, es como tenemos que ver las relaciones que están a nuestro alrededor. Entonces, iglesia, la conclusión está haciendo un énfasis práctico. La conclusión nos está invitando nuevamente a vivir en el Evangelio. Qué preciosa manera, cuando lo entendemos así, de concluir. No solamente debe afectar tu mente, no solamente debe afectar tu conocimiento. Ahora me sé el Padre Nuestro, ahora sé qué significa. Y ahora dice el Señor, entonces ponlo en práctica. Vive el Evangelio en cada una de las áreas de tu vida. Una vida centrada en el Evangelio tiene tantas implicaciones. Por ejemplo, el gozo en el Señor, la fortaleza en el Señor, el contentamiento en el Señor, la seguridad que tenemos en el Señor, esa esperanza viva que tienen los hijos de Dios. Son nuevas criaturas, todas las cosas son hechas nuevas. Tantas implicaciones que nacen y fluyen de esa verdad que llamamos Evangelio. Tenemos esperanza viva, tenemos la seguridad de la salvación, tenemos un tesoro en vasijas de barro, contentos con lo que Dios ha permitido en nuestra vida. Y eso no significa que Dios no nos está llamando a una actitud práctica de ejemplificar lo que Dios está haciendo o ha hecho en nosotros, extendiendo la gracia, la misericordia hacia otros. Permíteme ir a Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Otra vez el énfasis de la conclusión, a lo que estamos llegando, es que esta conclusión está ahí para hacernos reflexionar y para advertirnos. Nos está llamando a vivir una vida centrada en el Evangelio. No solamente debe afectar nuestro conocimiento, no solamente debe afectar nuestras emociones, debe afectar nuestra voluntad. Nos está empujando a actuar
a la luz del Evangelio. Efesios 4, 31 al 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia, ¿no? Obviamente, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Versículo 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿A qué nos está llamando este texto? A despojarnos de nuestra vieja naturaleza, a no seguir estos patrones pecaminosos que no nacen de un corazón que ha rendido su vida al señorío de Cristo. Nos está llamando a actuar con corazones misericordiosos con otros. Y noten el énfasis, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes. Quiere que mostremos misericordia, quiere que mostremos gracia, quiere que mostremos perdón. Nota que debes quitarte o debe ser quitada toda esa amargura. En el contexto esta figura es importante porque en Efesios 4, 22 al 24 nos dice que hemos sido puesto o se nos ha sido puesta una nueva vestidura. En cuanto a lo anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de verdad. Otra vez esta figura de despojarnos y vestirnos del nuevo hombre es lo que nos está empujando el Señor a hacer en nuestra vida práctica. Debes ver la conexión que hay entre perdonar a quienes nos ofenden y nuestra vida nueva en Cristo. Despojándonos de nuestra naturaleza anterior y vistiéndonos con la nueva naturaleza en Cristo. Debes ver eso. Por lo tanto, iglesia, somos llamados a vivir una vida centrada en el Evangelio y somos llamados a perdonar a los demás así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Es un llamado que Dios nos hace como creyentes. No es una opción. No es un quizás lo debas hacer. Es un llamado práctico. Por eso está ahí en la conclusión nuevamente, porque quiere que nosotros vivamos sumergidos en el Evangelio, centrados en el Evangelio, y que podamos poner en práctica el perdón que nosotros mismos como hijos de Dios hemos experimentado. Somos llamados a perdonar a los demás, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Veamos un texto más. Colosenses 3:13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, ¿qué dice? Léalo. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Es práctico. Es práctico. El perdón es una decisión que nace del Evangelio. Es una convicción que nace del entendimiento de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nace del entendimiento de quién es Dios, santo, 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 y nace del entendimiento de quiénes éramos nosotros, enemigos de Dios. Efesios capítulo 2, ¿no? Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, recibimos ¿qué? La misericordia de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios. Entonces, la acción de perdonar a otro que nos ha ofendido nace del entendimiento profundo de esa realidad que nosotros llamamos evangelio. Lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así como Cristo nos perdonó, así como Dios nos perdonó, así tú también has sido llamado a perdonar a quienes nos ofenden. ¿Alguna vez has sido lastimado por alguien? No necesitas responder. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien? ¿Alguna vez has sido maltratado por alguien? Algunas heridas son más profundas que otras.
Pero el llamado para nosotros aquí es venir al Evangelio y sumergirnos en el Evangelio para actuar en el poder del Evangelio y perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Qué nos obliga a perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? El Evangelio nos llama a perdonar. Porque tú y yo, si lo hemos entendido correctamente, has sido perdonado. ¿Por qué debemos perdonar? El temor al Señor nos anima a perdonar. Por eso es una advertencia. Si tú no estás viviendo de esta manera, perdonando a quienes nos ofenden, significa que tú mismo no has experimentado el perdón de Dios. Podrías estar en la lucha, porque tenemos corazones rebeldes y soberbios. Y pensamos que las personas que nos han lastimado no merecen nuestro perdón. Y esa es una gran advertencia para nosotros. Por eso es práctico. Por eso es una vida centrada en el Evangelio. Porque esa fricción entre ofrecer perdón, perdonar con libertad, nos dice mucho de que si entendemos o no entendemos el Evangelio. La conclusión está enfatizando para ti y para mí una hermosa ilustración de que tú puedes estar en la realidad del Evangelio aplicando el perdón que hemos recibido de parte de Dios o no. Tú no puedes dar lo que no has recibido. No puedes ofrecer lo que tú no experimentas. Y eso es lo que el Señor está enfatizando aquí. La realidad de vivir en el poder de su Evangelio es lo que nos capacita, nos empuja, nos motiva a poder ofrecer el perdón a aquellos que nos ofenden. Te hago una pregunta y piénsalo por un momento. ¿Qué hiciste tú para merecer el perdón de Dios? ¿Qué hiciste? ¿Será que el Señor dijo, voy a esperar que Él se merezca mi perdón para perdonarlo? ¿Voy a esperar que Él se gane mi perdón para perdonarlo? No, iglesia. Si lo entendemos, fuimos salvos por gracia, por misericordia, no por nosotros. No para que nosotros nos jactemos, gracias a mi bondad, gracias a mi grandeza, gracias a mi misericordia, gracias a mi elocuencia, soy salvo. Por gracia son salvos. Por gracia son salvos. La dificultad que tenemos de extender gracia a quienes nos ofenden es una dificultad del Evangelio. Un mal entendimiento del Evangelio, un mal entendimiento del carácter de Dios, un mal entendimiento de nuestra posición delante de Dios. Tú y yo, iglesia, hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Entiendes la implicación de eso? Tú has recibido gracia sobre gracia. Te pregunto, ¿por qué es tan difícil extender gracia? Y por eso está ahí en la conclusión, para llamarnos a la aplicación, para reflexionar sobre la realidad de nuestro entendimiento del Evangelio. ¿Realmente estoy viviendo mi vida centrada en el Evangelio? Dice un autor llamado Paul Tripp, entre todas nuestras dificultades evidentes, la más desconcertante es la profunda falta de gracia en nuestras relaciones. La cita está modificada para efectos de la predicación porque él está hablando sobre el matrimonio. Entonces, entre todas nuestras dificultades evidentes, la más desconcertante es la profunda falta de gracia en nuestras relaciones. No hay disposición alguna para mirar hacia adentro y confesar pecados arraigados. Así que nunca encontrarán la dulzura del perdón. No hay esperanza vertical que los sostenga durante momentos oscuros y desalentadores. No hay descanso que viene de confiar el uno al otro a la gracia de Dios, o venir juntos a la gracia de Dios, tanto el que ofende como el ofendido. No hay fe que les dé todo lo que necesitan para responder el uno al otro de forma piadosa, con misericordia, con gracia, con perdón. Como resultado, su relación se reduce a exigencias humanas, a desempeños humanos, a fracasos humanos, a juicios humanos y a castigos humanos. No hay ni esperanza ni poder de cambio
y como no se empapan a diario en la fuente de la gracia de Dios, no se la extienden el uno al otro. Y ese es nuestro problema día a día, que no estamos conscientes o disfrutando o deleitándonos en la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, en la gracia que el Señor ha tenido con nosotros y el perdón que el Señor ha extendido por la fe en Cristo Jesús a nosotros. Lo que tú y yo hemos recibido, si hemos nacido de nuevo, es misericordia, gracia y perdón. Inciso B, hemos sido llamados a eso, a mostrar misericordia, gracia y perdón. Los hijos suelen ser como su padre es. Y la falta de mostrar misericordia nos debe alertar como creyentes. Debemos ser como nuestro Padre Celestial. Sean como su Padre. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Seamos como Cristo. Hemos sido llamados a mostrar misericordia, gracia y perdón. Y es contradictoria nuestra vida cristiana porque somos sumamente lentos a mostrar misericordia. Somos sumamente lentos a mostrar gracia a las personas cuando fallan con nosotros. Somos sumamente soberbios y no queremos extender perdón hasta que miremos a la persona destruida, humillada. Porque nosotros queremos tener el control de esa relación. No queremos cederla al señorío de Dios. Pero tú y yo, iglesia, hemos sido llamados a perdonar, a mostrar misericordia y gracia en todas nuestras relaciones. En Mateo 22, un maestro de la ley, queriendo poner a prueba al Señor Jesús, le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? El Señor Jesús le responde, Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerda lo que el Señor Jesús está haciendo, está resumiendo la ley. Éxodo capítulo 19, centrado en el carácter de Dios, la primera parte, y centrado en nuestras relaciones, la segunda parte, muy similar a lo que vemos en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, centrado en el carácter de Dios y posteriormente centrado en nuestras relaciones. Y el Señor dice que el resumen de esta ley está aquí, en amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y este es el más grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Es una lectura un poco larga, pero necesaria. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo. ¿Qué está diciendo Juan? No nos está escribiendo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Esto podría causarte un tipo de confusión, pero lo que quiero que entiendas aquí es que es un mandamiento de las Escrituras, no es nuevo, pero es nuevo para nosotros porque hemos sido llamados a esta luz, a ver esta verdad de que hemos sido llamados a perdonar. Por eso él hace un énfasis de que hemos pasado de las tinieblas a la luz verdadera. Por eso para los creyentes es una forma de ver el mundo. Es un mandamiento que siempre ha estado, pero para el Hijo de Dios, que ha sido llamado a esa luz, a esa verdad, a ese conocimiento, lo dice, es para aplicarlo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Versículo 9, primera de Juan 2. El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, aún está en las tinieblas. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Qué está diciendo? No está viviendo en el Evangelio. No está viviendo su vida centrada en el Evangelio. Quizás es una profesión de fe, pero no es un hijo de Dios. Quizás pasó adelante y oró, pero su vida está demostrando que está viviendo en la naturaleza antigua, el viejo hombre, y no está viviendo en el nuevo hombre.
El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es cautivo, es prisionero de su naturaleza pecaminosa. En cambio, en contrario, los hijos de Dios no están cautivos. Pueden ver la libertad que ofrece el Evangelio y pueden extender el perdón porque han recibido la misericordia y el perdón de Dios en sus vidas. Es un asunto relacional y práctico en donde mi relación vertical con Dios afecta mis relaciones horizontales con todas las personas a mi alrededor. Llámese mi prójimo. En Lucas, los fariseos le dicen, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor usa una parábola, el buen samaritano. Es un asunto en mi relación con Dios, nutriendo mi relación con las demás personas, donde habrán fricciones, donde habrán diferencias. Pero aún así somos llamados a ser luz en las tinieblas, extendiendo el perdón, la gracia y la misericordia que nosotros mismos hemos recibido. Es práctico. Esta conclusión es sumamente práctica. Es de ser un hijo de Dios o no serlo. Es urgente. Mateo 5, 23 al 24. Este no es un tema ajeno a Mateo. La misericordia, el perdón. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vienes a la iglesia, ¿no? Traes tu ofrenda de alabanza, de adoración, y te acuerdas que tu hermano, no es que tú tienes algo, note el texto, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Es activo, no es reactivo, es activo. Es una vida centrada en el Evangelio. Mateo 18, 15, creo que conoces este capítulo. Si tu hermano peca, y algunas traducciones incluyen contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Más adelante en Mateo 18, que creo que es la razón por la que se agrega ese contra ti en Mateo 18, 15, es por el énfasis de la pregunta de Pedro al Señor Jesús. Entonces, acercándose Pedro, Mateo 18, 21 al 22, le pregunta al Señor Jesús, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y el contexto es fascinante, porque la opción que te daban los fariseos era perdonar hasta 3 veces. Y Pedro dice, Señor, hasta 7 veces, duplica el estándar moral en su contexto. El estándar religioso decía que debías perdonar hasta 3 veces. Y Pedro dice, bueno, somos más justos que los hombres justos de este tiempo, dupliquémosla y sumémosles una más. 7 veces, Señor, ¿es suficiente? Y el Señor le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ok, 490 veces entonces. Entonces la 491 se llamaba. Hay un énfasis ahí. ¿Qué nos está enseñando este texto? Mateo 5:9, en la introducción del Sermón del Monte. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados, ¿qué dice? Hijos de Dios, ¿no? Es sorprendente las conexiones que la propia palabra de Dios nos ofrece. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios. Eso es tan claro en la conclusión del Padre Nuestro. Si perdonamos a los que nos ofenden, es porque hemos recibido el perdón de Dios. Si no estamos perdonando a quienes nos ofenden, hay un problema ahí. Porque quizás nosotros no hemos entendido realmente el Evangelio. Y el Señor está diciéndonos, necesitas aplicar el Evangelio a tu vida, necesitas centrar tu vida en el Evangelio. Y una gran prueba para nosotros es si realmente hemos perdonado a aquellos que nos ofenden.
Nuevamente Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Nuevamente el énfasis. Juan 13:35. En esto conocerán a todos, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo vamos a conocer quiénes son los discípulos de Jesucristo? ¿Cómo? Que se aman los unos a los otros. Es práctico. El Evangelio es práctico. No es solamente a nivel de la mente, es práctico. Es un sometimiento de la carne en la que rindo mi vida al señorío de Cristo, mi voluntad puesta bajo el señorío de Cristo. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. No, Señor Jesús, verás, tú eres Jesús, tú eres amoroso, misericordioso, pero tú no sabes lo que el hermano me ha hecho a mí. Tú no sabes lo que esta persona me ha hecho a mí. En esto serán conocidos mis discípulos, que aman al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser, y amarán a su prójimo. ¿Cómo es posible, iglesia, mostrar amor si no hay perdón? ¿Cómo es posible mostrar amor si estamos luchando con falta de perdón? Mateo 5:23 nos llama a ir a buscar a nuestro hermano que tiene algo contra nosotros. Mateo 18 nos llama a ir y buscar a aquel que pecó contra nosotros. ¿Cuántas veces vas a perdonar? Pedro dice 7 veces. No, el Señor dice 70 veces 7. Si lo que está haciendo aquí el Señor es vive en el poder del Evangelio. No es a contar las veces que alguien falló contra ti. El énfasis del texto es que debemos vivir en el poder del Evangelio. Solo así podremos extender el perdón a aquellos que nos ofenden. No es a llevar la cuenta. Es a poner nuestra mirada en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si eso no es suficiente, iglesia, hay un principio más. Cuando tenemos que lidiar con esta vasta mayoría de pecados de otros contra nosotros. Y lo encuentras en 1 de Pedro 4:8. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Pasa por alto la ofensa. ¿Cuánta soberbia hay en el corazón de los cristianos? No necesitamos ir a buscar la soberbia en el mundo. Debemos ver hacia adentro. La soberbia de nosotros los cristianos. Porque no estamos dispuestos a perdonar la ofensa de otro. No estamos dispuestos a pasar por alto. No estamos dispuestos a liberar a aquel que nos ofendió. Porque tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Yo merezco ser tratado diferente. Yo merezco ser resarcido por el error. No, la Escritura dice, bienaventurados los pobres de espíritu. La Escritura nos manda a ser humildes, mansos y humildes como nuestro Señor. No podemos pasar por alto la falta de alguien. Y hay situaciones en las que necesitamos ir, ¿no? Por eso Mateo 5 y Mateo 18. Pero ¿por qué no empezamos por aquí? ¿Puedo pasar por alto la ofensa de mi hermano porque le amo en el Señor? Yo mismo he fallado de maneras incalculables. ¿Por qué estoy tomando el lugar de Dios? En lugar de ofrecer lo que me ha sido ofrecido a mí por gracia y misericordia. Sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Somos llamados, iglesia, a tomar una actitud activa de misericordia, gracia y perdón. Por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Jesús enseñaba por medio de parábolas. La forma, y no es un uso exclusivo del Señor, ¿ok? Los maestros en el tiempo de Jesús usaban parábolas.
lo fascinante de las parábolas es que el Señor la usaba de una manera muy distinta a como se estaba acostumbrado, y por eso la gente decía, enseña como alguien quien tiene autoridad. Él usaba parábolas para enseñarnos. La palabra parábolas son dos palabras juntas. El prefijo para significa algo que está junto a otra cosa, y la raíz valo, significa lanzar o arrojar. El significado de la parábola en sí era lanzar algo junto a algo más. Entonces, cuando Jesús está enseñando y está usando parábolas, Él está enseñando verdades relevantes para la vida práctica de sus discípulos. Su objetivo es que aprenda, su objetivo es clarificar su enseñanza, enseñar el significado de lo que está ilustrando y aplicarlo, y lanza una parábola junto a la enseñanza para ilustrar esa verdad que se está enseñando y su pueblo pueda entender. Pero la parábola también tiene una connotación, y el uso que le da el Señor Jesús es para cegar. Por eso no debe sorprenderte que cuando Él habla sobre la parábola del sembrador en Mateo 13, en el versículo 9 dice: el que tenga oídos que oiga. Es curioso, sorprendente. ¿Qué está diciendo Jesús? No creo que el Señor Jesús se está refiriendo a una mera dificultad física, el que tenga oídos que oiga. Básicamente está diciéndole a su audiencia que está oyendo esta parábola, es que hay personas dentro de esa parábola que pueden entender lo que ha dicho y otras no. Hay personas en esa audiencia que están escuchando con corazones, con un corazón completo hacia Dios, y otros no. Esa verdad nunca llegó realmente a asir su corazón. Por eso está antes de la parábola del sembrador. Necesitas leerla. No todo cayó en buena tierra. Y Él dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. No todo el que está oyendo realmente está escuchando de corazón. No todo el que afirma ser hijo de Dios es hijo de Dios. Básicamente lo que está diciendo es que presta atención a esto. Pues es un punto de vida o muerte. Es la realidad del Evangelio. Esa verdad no llegó a asirse en tu corazón. Por lo que Jesús entonces hace la distinción entre los que oyen de corazón y los que no oyen. Es interesante porque Él va a explicar por qué acaba de decir eso en Mateo 13:9, para que tú y yo no nos veamos tentados a especular. Mateo 13:10 al 13. Sus discípulos le dicen: Señor Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué le hablas en parábolas? Jesús le respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. El uso de la parábola era un juicio. Alentaba al creyente a ver estas profundidades del Evangelio y condenaba al endurecido de corazón. Y debes traer esto de regreso a Mateo 6:14 al 15, donde nos dice: si tú perdonas, recibirás perdón del Señor. Y si no perdonas, no recibirás el perdón del Señor. Y lo que nos está diciendo es que entiende la realidad profunda que impacta la vida práctica de un creyente, y lo verás reflejado en la forma en cómo extiende misericordia, gracia y perdón a aquellos que los ofenden. La parábola era un instrumento para dar comprensión más profunda a sus discípulos. Pero como acabamos de ver, también tenía una función de oscurecer para aquellos que eran para condenación. No les dio la comprensión de los misterios del reino. ¿Por qué era necesario aclararte esto? Porque hay una parábola relevante a lo que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 6:12 y Mateo 6:14 y 15. Mateo 18, 23 al 35. ¿Qué dice? Leámoslo. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda.
Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara lo que le debía. Si no perdonas las deudas que tienen contra nosotros, es porque no has entendido realmente de qué trata el Evangelio. Iglesia, ¿por qué somos tan crueles y duros con nuestros consiervos cuando nosotros mismos hemos recibido el perdón de una deuda más grande que la que tienen contra nosotros? El que tenga oídos para oír, dice el Señor, que oiga. Tú has recibido misericordia, tú has recibido gracia y tú has recibido perdón. ¿No deberías hacer lo mismo con tus consiervos? Lo que quiero que entiendas, iglesia, es que si eres hijo de Dios, no tienes ninguna justificación para no perdonar. No estoy diciéndote que eso será algo fácil. No estoy diciéndote que eso no tendrá un costo. Tiene un costo, el perdón tiene un costo. Pero cuando entiendes lo que Dios te ha perdonado a ti, con mucha más facilidad inicias en el camino del perdón de aquel que te ofende. Perdonar es liberar a aquel que tiene una deuda. La falta de perdón es aprisionar a aquel que tiene una deuda. No es fácil en muchos sentidos. Requiere humillarnos ante el Señor, requiere poder. ¿Recuerdas la frase con la que les dije recordaran? Somos amados por el Señor. Él nos sostendrá. Pero necesitas entender el amor de Dios sobre tu vida. Necesitas entender la profundidad del amor de Dios para contigo. Cuando tú eras su enemigo, contrario al Señor, odiando a Dios, Él tuvo gran misericordia por nosotros y envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Déjame hacerte una pregunta muy fácil. ¿Cómo inicia la oración del Padre Nuestro? Padre Nuestro, ¿no? Dije fácil, ¿no? ¿Qué implica esa palabra? Padre Nuestro. ¿Acaso no implica la adopción de Dios por nosotros? Que podemos llamarle Padre. ¿Acaso no implica la misericordia de Dios para que nosotros, siendo criaturas en contra de Él, ahora podamos sentarnos a la mesa y llamarle Padre? Por todos lados está recordándonos la misericordia de Dios al perdonarnos nuestras ofensas cometidas en contra de un Dios que es santo, santo, santo. La misericordia, la gracia y el perdón que hemos recibido en Cristo es abismalmente más grande que cualquier ofensa en nuestra contra. Toda la gracia recibida en el perdón de Dios nos supera la gracia de Dios. Su gracia sobreabundó con nosotros. Es gracia sobre gracia. Somos inmerecedores de la bondad de Dios. ¿Por qué elevamos tal cual la ofensa de otros por encima incluso de la bondad de Dios?
porque nos creemos superiores a Dios, moralmente, espiritualmente. Creemos que nuestras ofensas no son tan graves, pero cuando nos ofenden son gravísimas. Es una distorsión de nuestro carácter, de ver quién es Dios. Dios es santo, santo, santo. Y el Señor, por medio de Cristo, nos perdonó todas nuestras ofensas, pasadas, presentes y futuras. Y en nuestra arrogancia no podemos perdonar a alguien que nos ofende. Y no estoy diciendo que hay ofensas que duelen, lastiman. Pero el dolor y el sufrimiento por la falta de perdón solo me dice que necesitamos refugiarnos en el Evangelio. Su gracia es suficiente para nuestras vidas. Esta conclusión está diseñada para mostrarnos la necesidad que tenemos del Evangelio. Una vida centrada en el Evangelio, una vida de misericordia, una vida de gracia, una vida de perdón, una vida que refleja nuestra relación profunda e íntima con Dios. Pastor, usted no sabe lo que mi esposo ha hecho. Pastor, usted no sabe lo que esta mujer me hizo. Usted no sabe las heridas por el abandono, usted no sabe las heridas por el maltrato, usted no sabe las heridas por todo lo que ha hecho y lo sigue haciendo. Tienes razón, quizás no lo sé. Y no quiero ser insensible a tu lucha y tu dolor, pero tus mismas palabras me están diciendo que es necesario soltar. Suéltalo. Y refúgiate en el poder de Dios para sanar tu corazón. La falta de perdón es como querer nadar en medio de una tormenta, cuando las olas te aplastan. Dios dice, bueno, podría resistir un poco, pero la falta de perdón es tratar de nadar en esa tormenta con las manos y los pies atados a un yunque. Es imposible vivir la vida cristiana con falta de perdón. De hecho, las Escrituras nos dice que es una raíz de amargura que brota del corazón, que causa dificultades. Y por medio de esa raíz de amargura podemos contaminar a otros. Hebreos 12, 14 al 15. La falta de perdón, dicen algunos estudiosos, es como beber veneno esperando que el otro muera. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Me parece fascinante la ilustración que usa el apóstol Pablo en Efesios 3:16. ¿Y por qué quiero mostrártela? Porque es otro tipo de raíz. Es decir, que en nuestra vida crecerán raíces de amargura o creceremos en la raíz del amor de Dios. Efesios 3:16 al 19. Pido en oración de que sus gloriosos e inagotables recursos, que dice, los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿Y qué dice? Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Interesante, salvaje, abrumador. Porque podríamos estar siendo sostenidos por raíces de amarguras, por un lado, asfixiándonos, o siendo sostenidos en las raíces, en el amor de Cristo. Número 2, no hay forma de que el creyente viva de otra manera que no sea en el poder del Evangelio. No hay otra forma. Se han querido inventar procesos y medios morales, legalistas, libertinos, pero tú y yo, iglesia, necesitamos vivir en el poder del Evangelio para así asirnos del carácter de Cristo y perdonar a aquellos que nos ofenden. Haré una lectura larga a continuación y presta atención a cómo Juan escribe
que es tan relevante para lo que estamos tratando el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 4, 7 al 21. Si puedes seguirme en las pantallas, hazlo. Si no, simplemente escucha y presta atención a lo que la palabra de Dios dice. Estas no son mis palabras. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, sí, si Dios así nos amó, ¿qué dice? También nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también en este mundo. Así como Él es, así somos también nosotros en el mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice yo amo a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pastor, es que mi esposo es inconverso. La Biblia dice también ama a tu enemigo. No tienes excusa, iglesia. Si has nacido de nuevo, dice el texto, así como Él es, así también son sus hijos. Tal cual Padre, tal cual Hijo. Así como es Cristo, así también son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la idea de la transformación del Evangelio, ser conformados a la imagen del varón perfecto, Cristo Jesús. Puede que tengas una lista de personas que no merecen tu perdón, los imperdonables. Puede que pienses que merecen tu perdón y estás esperando a que venga de rodillas a pedirte perdón. Mi consejo y mi ánimo para ti es traer esa lista al Señor y en obediencia sométela al Evangelio. Si eres cristiano, esa lista se llama la lista de personas a perdonar. Dios está llamando a vivir el Evangelio, iglesia. No querer hacerlo solo es una muestra de la distorsión del Evangelio, es una muestra de la rebelión en nuestro corazón, es una muestra de la soberbia en nuestro corazón. Dios quiere hijos contritos y humillados. No querer perdonar es simplemente querer vivir en esa falta de perdón y amargura. Es necedad, iglesia. ¿Recuerdas la ilustración de Jesús? El que oye mi voz y las obedece es como un sabio que construye su vida sobre la roca. La falta de perdón es ser necio y construir tu vida sobre la arena.
Permíteme terminar con este punto. Si has nacido de nuevo, tú has recibido misericordia, gracia y perdón. Eso significa que por definición ya no eres la misma criatura, no caminas en la carne, sino en el Espíritu. Eres guiado por el Espíritu de Dios. Dios está trabajando en ti, tanto el querer como el hacer. Si hemos sido crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por tanto, perdonar a quienes nos ofenden no es una opción, no es un sentimiento, es un privilegio dado por Dios basado en su misericordia, en su gracia y su perdón. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que te conviene, no obstante te ruego, vive el Evangelio y perdona de corazón. Me copié las palabras del apóstol Pablo a Filemón, y con esto quiero terminar. Esta es la carta del perdón. Te animaría a leerla, pero déjame leerte algunos versículos. Onésimo le falló a Filemón. Y mira lo que dice este texto. Filemón, versículo 8 en adelante. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Es la condición que nosotros tenemos con Dios. El Señor te dice, cárgalo a mi cuenta. Tú me debes mucho a mí. Libera a esa persona de esa prisión. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Qué precioso es el perdón. Pablo está diciendo que él será beneficiado del perdón de Filemón a Onésimo. Y Onésimo le falló a Filemón. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Por qué Pablo tiene esa confianza en Filemón? Porque Filemón es un hijo de Dios. Y vivirán en el poder del Evangelio. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. Señor, vivimos en un mundo de relaciones rotas y caídas. Vivimos en un mundo donde experimentamos el sufrimiento del pecado, Señor. Nuestro pecado, pecado en contra de nosotros. Pero, Señor, en un mundo donde no hay perdón, Señor. Donde el mundo se rige por saldar cuentas, por la venganza. Tú nos llamas a ser lumbrera en este mundo, a perdonar, porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Ayúdenos, Señor, porque pensamos que, o asumimos que debe ser algo fácil, pero el mismo Señor Jesús entiende las cosas con las que nosotros luchamos. Porque camino a la cruz, Señor, oró diciendo, haz que pase de mí esta copa. Iba a enfrentar, Señor, los gritos y las burlas, Señor. Y en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y recibimos gracia y misericordia debido a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y se nos olvida que nosotros, en cierta forma, somos los que gritamos, crucifíquenlo. Le hemos aborrecido, le hemos rechazado, le hemos ignorado, pero sin embargo, henos aquí, escuchando tu palabra, por misericordia, por tu misericordia, por tu gracia y por tu perdón. Y somos soberbios. No podemos pasar por alto la ofensa de un hermano. Quite de nosotros, Señor, esa soberbia. Ayúdenos a regresar al Evangelio. A vernos ahí, Señor, como todos nosotros, indignos, admirando la belleza de Cristo en la cruz del Calvario, el Cristo resucitado, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, al que tenemos acceso por gracia.
ayúdenos a ser misericordiosos, dadores de gracia, extendedores de perdón, porque vivimos en el perdón tuyo. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.